Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes vayan a visualizar esta conversación, esta interesante charla. Eh, Nada más que agradecer nuevamente a mi entrevistada del día de hoy. Como ya es costumbre, vamos a pedirle que ella misma se pueda presentar para que toda la audiencia la pueda conocer. Por favor, adelante, Gabriela, muchas gracias. Cuéntanos quién eres. Hola José, muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Yo soy taróloga, psicomaga, curandera urbana. Así me defino en muy simple. Empecé en los 80 a estudiar el tarot, a estudiarlo seriamente y, y luego me fui desarrollando en el sentido de la búsqueda de una respuesta a las soluciones, ¿no? Soluciones, porque cuando uno ve el tarot como un mapa, o si yo ya me largué a hablar, más que presentarme, bueno, pero es parte de mi biografía, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible. Pero bueno, entonces yo veo el tarot como un mapa, para mí es un mapa del ser interno, del alma, y luego que uno ocupa un mapa como todos los mapas, eh, te ubica dónde estás, te ubica desde dónde vienes y quizás te da algunas señales para hacia dónde estás caminando, ¿no? Entonces, inmediatamente quiero hacer la distinción que yo no hago tarot adivinatorio, por supuesto, para mí es un mapa. Y luego, entonces yo me empecé a hacer la pregunta, claro, veo, me doy cuenta, sé cuáles son las coordenadas aquí de lo que me están preguntando cualquier persona, pero necesito llegar a cómo solucionar eso, ¿no? ¿Cómo solucionar? Porque la gente viene a preguntar al tarot, a los oráculos en general, cuando tiene problemas. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos? Y entonces me fui a buscar la sanación, la mía primero, y luego conocí a varias personas que fueron muy importantes en mi vida, en el sentido de encontrarme con respuestas a mi búsqueda. Y entonces me encontré con sanadores, curanderos, chamanes, y me encontré con Alejandro Jodorowsky. Y entonces ahí, en ese momento, me encontré con el otro mapa que es sintónico con el tarot, en el caso como yo lo uso, ¿no? Que es el mapa psicogenealógico, y luego la resolución a través de la psicomagia, la resolución para los temas que uno descubre analizando el árbol, ¿no? Bueno, así que eso fue totalmente importante en mi vida y por eso yo me declaro que soy taróloga, psicomaga, curandera urbana, porque la sanación siempre me ha interesado. Entonces uso los oráculos, durante un tiempo usé también la carta natal, los sueños uso todo el mundo simbólico para, para hacer terapia. Esa soy yo. Muchas gracias, Gabriela. Aprovecho también de mostrarle a toda la audiencia es tu libro, ya, para que también lo puedan revisar, lo pueden adquirir si tienen la posibilidad. Acá, bueno, Está en cuentas, las librerías, está en las exacto, librerías, en sí. Busca Libre también yo lo adquirí por Busca Libre. También, también, y Eh, también está en ebook, para la gente que no tiene acceso en otras partes fuera de Chile, digo. Ujú. Y bueno, acá tú, bueno, relatas ampliamente tu camino, tu historia, incluso desde pequeña, de tu primer acercamiento al tarot, a las cartas, digamos que lo viste en una revista de tu mamá, mientras ella tomaba una siesta, le recordaste. Una revista de moda que entonces publicaban unas cartas de un tarot muy antiguo y fue como, yo me detuve ahí, ¿no? Estaba mirando la moda, pero me detuve ahí a mirar estos símbolos y acto seguido recorté la figura
les pegué un cartoncito y me quedé con ese tarot. Hasta ahora lo tengo. Mm, Pero bueno, quedó ahí como una anécdota eso, porque entendí algunas cosas, pero sobre todo el impacto a esa edad que tenía como 12, 13, una cosa así yo. A esa edad el impacto es algo que me parece súper esencial con respecto al tarot. Es el impacto de una imagen simbólica, ¿no? Me llamó la atención, los quise guardar, tener conmigo, y bueno, son una joyita que tengo yo todavía, porque ese fue como el primer llamado, digámoslo así, ¿no? Y después ya mucho más grande, ya tenía hijos, entonces ahí lo pude estudiar y para mí fue siempre una revelación. Fue una revelación porque me di cuenta que contenía un conocimiento tan profundo, eh, y no paré nunca más. Entonces, eso me fue llevando de una cosa en otra y en otra, de descubrimientos y de conocimiento. Y luego el viaje como de retorno, ¿no? En el sentido de que todo ese conocimiento al mismo tiempo está contenido en el tarot. Y aquí quiero hacer una distinción, porque, porque yo estudié profundamente el tarot de Marsella, que para mí es el más valioso, es el original, es la mamá papá de todos los tarots, y porque tiene una estructura que va de la mano y el tarot de Marsella está compuesto en cuanto a la composición áurea. Geometría sagrada, le dicen ahora, y entonces esa geometría tiene un propósito. Tiene el propósito de despertar el tercer ojo, digámoslo así, ¿no? Tiene el propósito de desarrollar la visión. Entonces, yo me acuerdo que a mí me decían algunas personas, pero ese tarot es tan fome, es tan, es tan difícil, es tan como cerrado. Y bueno, cuando uno se mete ahí, en esos laberintos de las imágenes simbólicas, que en apariencias era como muy sencillo porque no había personas como en actitudes sociales, digamos. Actitudes sociales me refiero a que no estaban ni celebrando, ni estaban con una tristeza profunda o estaban siendo traicionados por un puñal en la espalda, ¿ves? Entonces, no, el tarot de Marsella es como mucho más estoico, es mucho más solemne a primera vista, ¿no? Y las imágenes del tarot de Marsella, los rostros son neutros. Y entonces, aquí aprovecho de decir que una de las primeras cosas, las primeras piedras de tope cuando estudiamos tarot, es la proyección de nosotros que hacemos sobre las imágenes del tarot, ¿no? Entonces proyectamos nuestras cositas, nuestra vida, nuestros temas problemáticos, proyectamos sobre esas imágenes. Entonces, desde ahí que me parecía esencial que los rostros sean neutros, ¿no? Porque el primer espejo va a hacer esa imagen y luego te va a llevar un poco más lejos, más profundamente, y entonces vas a descubrir que esa imagen va mutando, va cambiando. Ya no te parece neutra, no te parece seria, ni te parece fome, ni te parece nada de eso, porque lo que empieza a haber es una interacción con el conocimiento que está implícito en estos símbolos que están en las cartas del tarot. Y entonces hay una interacción y te empiezas a meter contigo misma, te empiezas a meter más profundamente en las imágenes y las imágenes te empiezan a soltar información. Y por supuesto que esa información pasa por el filtro personal, sin duda, ¿no? Y ese filtro personal hay que irlo despejando, hay que trabajar con uno mismo, hay que
eh, limpiarlo, purificarlo, de manera que vamos desarrollando la intuición y eso que es una antena que todos tenemos, entonces se va afinando, ¿no? Por lo tanto, empiezas a ver, como decimos, ves en estas imágenes que no tienen sonido, no hablan, como estamos hablando hoy aquí nosotros, y empiezas a ver más y más cosas y a ver más y más detalles. Aparecen un montón de luces y sombras que antes no viste, ¿no? Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la décima mirada. Después empieza, eso es el desarrollo de la visión, ¿no? Y eso no para, ya no para. Entonces, lo que a mí me pasó en este proceso de descubrimiento y de conocimiento es que me hice tantas preguntas, ¿no? Yo me hacía muchas preguntas y entonces tiene que haber una respuesta a esto, tiene que haber otra respuesta acá y por eso empecé a movilizarme en busca de las culturas antiguas, de los pueblos originales, del mundo simbólico, porque también me había pasado antes que yo me encontré, me lo regaló un novio que tuve, me regaló eh, El hombre y sus símbolos de Jung. Y yo era bien joven ahí. Y para mí también ese fue otro momento esencial. Fue otro momento esencial porque había momentos en mi vida en que yo me sentía rara, ¿no? Me sentía como conectada con algo que a mí me producía muchas emociones, pero obviamente no sabía lo que me pasaba, ni nadie tampoco se preocupaba mucho de eso, ¿no? Entonces, hoy día te puedo decir que claro, era que mi mundo interno quería hablarme mm, desde siempre, creo yo, y entonces cuando leí ese libro, dije, ah, esto no es raro, ¿no? Esto, lo que a mí me pasa, no es raro. Entonces, me voy a meter en este mundo simbólico porque eso quiere decir que había algo ahí que estaba pidiendo respuestas en mí, había algo que estaba activo y bueno, y era cuestión de investigar y de avanzar y de seguir haciéndose preguntas, ¿no? Cosa que yo eso lo considero muy importante. Bueno, ya que mencionaste el tarot de Marsella, puede que aquí me equivoque, me pegue un carril, como se dice en Chile, pero voy a ¿Ya? mostrar algo. ¿Será esta, no? Ese es el tarot de Marsella, el que conocí. Yo ese es el primero que conocí, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Ese tarot no es el original. Ya. Ese tarot es el resultado de la deficiencia de la imprenta de aquella época cuando se imprimió, en que trabajaban solo con los colores primarios y algunas formas, ¿ves? Amarillo, rojo, azul, color carne y no hay más. Entonces, trabajaban con los colores primarios y había cosas, detallitos que, por supuesto, esas imprentas rudimentarias no podían reproducir. Entonces, pasa lo que siempre pasa, digamos, con, con la industria en el tiempo, ¿no? Se van eliminando algunas cositas, se van interpretando, reinterpretando y luego desaparecen los restos, desaparece la verdadera historia, ¿no? Si uno va al origen de las historias y de la historia, las cosas son muy diferentes a como nos contaron que eran, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿cómo es posible que Arturo Prat saltara de un barco a otro, ¿no? Sí, como Superman, bueno, sí, te creo, claro, pero desde niños te cuentan eso como un acto máximo, heroico, etcétera, y uno lo cree y le encanta creer eso, ¿no? Entonces, bueno,
y los cuentos, las historias, los relatos, los mitos, y muchos libros sagrados tienen esa condición, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conectar con el origen, con la verdad, en último término, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene mucho que ver y es muy necesaria la imaginación y ponerse en el escenario de una época donde, por supuesto, imagínate, ahora estamos tan lejos con toda esta... Aquí estamos hablando por Zoom, nos vemos, el teléfono hace miles de cosas, no solo sirve para comunicarse y escuchar a alguien, miles de cosas. Bueno, y entonces es tan difícil hoy día imaginarse una caverna, ¿no? Quizás con un fueguito, quizás con un fueguito, sin alimentos cercanos, ¿no? Es tan difícil. Bueno, pero entonces cuando vinieron los relatores a capturar eventos, sucesos, historias, se también interpretaron, ¿no? Como, por eso digo, cuando uno recién empieza a leer el tarot, lo primero que ocurre es la proyección personal. Entonces, estos intérpretes contaron historias, algunas cosas son ciertas y hay otras que no son ciertas, sino que son interpretaciones, y luego hay acomodaciones socioculturales, ya cuando ya tenemos una sociedad instalada, ¿no? Entonces, se acomoda eso y se cuenta, hay un relato, y ese relato empieza a agarrar fuerza porque tiene condimentos míticos, ¿no? Tiene condimentos simbólicos, y entonces, como y lo que ocurre es lo que me ocurrió cuando descubrí el primer tarot en esa revista de moda. Lo que ocurre es que ese símbolo moviliza una energía interna y entonces uno fija la atención ahí, ¿no? Y esa información se graba y luego aparentemente se te olvida, qué sé yo, pero digamos que si eso empieza a sonar, a girar, a movilizarse internamente, te va a mover en la vida, te va a mover, te va a movilizar hacia algún lado, ¿no? Bueno, entonces, no sé por qué me fui para toda la historia y todos los relatos que se hay, que se consideran, digo, tan sagrados, ¿no? Porque tienen esa condición simbólica, y entonces los símbolos, como los símbolos que están en el tarot, los símbolos astrológicos, los símbolos que aparecen cuando soñamos, eh, los símbolos que dejaron los antepasados en la piedra, responden a otras realidades, ¿no? Responden a ese mundo surrealista, responden al mundo onírico, responden al mundo de la imaginación. Y entonces, eso no es histórico como lo entendemos, histórico, ¿no? Sino que es una interpretación. Y vuelvo a mi querido tarot. De cuando yo interpreto el tarot, debo y tengo que trabajar conmigo para sacarme todos los ropajes que tengan que ver con mi condición personal y sociocultural. Entonces, yo te cuento algo muy personal, porque en el fondo así tendría que ser, así tendría o sea, así tiene que ser un terapeuta, ¿no? Y así tiene que ser un curandero. Va a curar a alguien o le va a dar una visión que reconduzca una energía hacia lo que ese ser necesita. Mira eso, porque eso es complejo, ¿eh? Es decir, ¿cómo sabes lo que necesita? ¿No? ¿Cómo puedes llegar a cierta
profundidades de otra persona, que es otro universo, no eres tú. Entonces, en ese sentido, este mapa es un guía. Y junto con eso, este mapa me ayudó a desarrollar la antena, la visión, y por lo tanto yo me entrego a eso, ¿no? Y, y hay pistas, y esas pistas las voy cotejando con la persona que pregunta. Yo no adivino, vuelvo a decir, sino que tengo un mapa que me da pistas de dónde estamos y qué es lo que puede haber detrás de la escena. Así voy. Entonces, para llegar a la sanación, está en mi caso la psicomagia que creó Alejandro Jodorowsky, que tuve la suerte de aprender directamente de él, porque trabajé con él muchos años, un montón, 25 años. Tu gato está jugando ahí Sí, con el están otro. ahí distrayendo la atención probablemente de la audiencia atrás. Bueno, aprovecho de comentar que este es el primer video, primera entrevista que hago en otro lugar, porque antes la hacía en otro espacio. Bueno, ignorando un poquito a los gatos de atrás, hay varias cosas que has mencionado, Gabriela, que me llaman la atención y que podría consultarte, pero una de las cosas que mencionaste son los sueños. Y en el libro que tú relatas, varios episodios en los cuales has tenido sueños que incluso han sido premonitorios, de cosas que iban a pasar, simbólicamente representadas, incluso eventos sociales, o que tenían que ver contigo también, con tu historia personal. Cuéntanos un poquito cuál es la función de los sueños, de ese lenguaje simbólico que todos lo tenemos acceso a los sueños, o la mayoría recuerda sus sueños, algunos no, pero ¿cómo podemos aprovechar los sueños? Mira, parto de la base de que todo lo que nos rodea, todo está vivo y todo es información. ¿Okay? Entonces, y, y también voy a partir de la base y voy a dar un salto a una información que ya es ciencia hoy día, de que hay varias dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, si cuando dormimos dejamos la realidad de nuestro cuerpo físico ahí queda echadito como el gato en una cama, cerramos los ojos y tenemos la posibilidad de acceder a otras dimensiones que funcionan en una frecuencia distinta a la frecuencia del día y, y vamos para allá, como que nos salen alitas de los pies y de la cabeza y vamos para allá. Y entonces accedemos a informaciones que no están en una dimensión lineal del tiempo. Y entonces, como no están en esta dimensión lineal de un antes, ahora y después, entonces, bueno, está todo desordenado. Y lo cual es una percepción de que está desordenado y no tiene tiempo como lo conocemos aquí, ¿no? Cuando estamos despiertos. Y entonces es un pequeño fragmento de algo que es información a la que hemos accedido y esa información está en una velocidad inmensamente rápida. Entonces es como cuando vamos en un auto, ¿no? Y el auto acelera y entonces ves el paisaje, pero uno se tiene que mover para poder captar algo y pasa rápido. Bueno, entonces es como eso, como que asomamos. Hay una imagen de la alquimia que es muy coherente con lo que te estoy diciendo. Hay uno que está así con la cabecita asomada. Si después la puedes poner ahí cuando, si es que más adelante, no sé, en algún momento. Entonces nos asomamos a otra dimensión que nos da un montón de informaciones. Y, y según el estado de conciencia, en la mañana vamos a despertar
y nos acordamos de un fragmento, de un pedacito de eso. Y entonces soñamos generalmente con gentes, con seres conocidos, con tu gato, con tu mamá o con los muertos también, ¿no? Eso ya te dice que fuiste a otra dimensión, donde habitan ellos, digamos, ¿no? Otros seres que no están en este tiempo. Bueno, y ¿te acuerdas de algo? Y esa información es símbolo. Porque tu amiga o tu mamá o tu gato que está ahí te está hablando en el sentido simbólico, ¿no? Te está hablando desde aquello que tú como y aquello con lo cual tú te relacionas. Entonces, si tu amiga te encanta, esa imagen de tu amiga en tu sueño te va a hablar de una especial función de ella en tu vida, ¿no? Entonces, eh, interpretar los sueños es lo mismo que interpretar el tarot o cualquier lenguaje simbólico. Es que uno tiene que comprender cuál es la función de la figura, es decir, la imagen, el objeto, el contexto, ¿no? El contexto que rodea esa imagen y bueno, y el desarrollo de la escena. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? Oye, tuve una pesadilla y es terrible, me desperté en el medio del mar y me estaba ahogando. Bueno, veamos qué es el agua, veamos de qué dimensión son esas olas, ¿es un tsunami o es otra cosa? Veamos, tenemos que ver todo eso como desde el análisis, ¿no? Pero el contenido simbólico se ha desplazado, te dejó una información y ojalá la pudieras retener porque esa información te está buscando, ¿no? Cuando nosotros vamos y preguntamos, ¿qué me habrá querido decir? Le respondes. Y después lo más probable es que te va a venir otro sueño relacionado, quizás que no aparece el gato, pero sí el tema. Entonces, es tu ser interno que te está diciendo algunas cosas que necesitas saber, pero no lo hace en este lenguaje que estamos usando ahora en este momento, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece, en el libro hablo un buen rato de esto, me parece de lo más importante relacionarse con el símbolo, porque eso, sobre todo hoy en día culturalmente, está muy deteriorado. Entonces, la educación no lo incluye. eh, Mira, yo soy antigua en esto, entonces cuando yo empecé, como el año 85 empecé este camino espiritual, era absolutamente marginal y lo adopté así, ¿no? Familiares y amigos me decían, ¿cómo te metes en esas cosas raras de superstición y brujerías y qué sé yo? Como yo me había dado cuenta que no era ni superstición ni brujería, seguí porque había algo que para mí era como un imán muy, muy intenso y que me respondía y que seguíamos bailando en estos descubrimientos. Entonces, ¿qué estaba descubriendo yo? Yo estaba descubriéndome a mí, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, claro, después me metí en las profundidades, en los sueños y en un montón de cosas que están relacionadas. Y era la línea central era el tarot. Entonces yo hacía esto que te acabo de mencionar, que era como salir a buscar, encontrar algún tipo de respuesta, hay una retroalimentación y luego uno sigue avanzando, ¿no? Porque así es todo en el universo, nada se detiene. Y, y entonces ahí llegué y llegué a encontrarme con Alejandro y hacer después psicomagia, que son actos para sanar, actos metafóricos y que voy a tomar los sueños, ¿ves?
porque, porque al igual que los sueños hay un relato, hay una historia, hay un problema, o sea, es un momento de crisis de alguien, y eso está relacionado con su historia personal, la historia familiar, y está relacionado con un tiempo anterior y puede ser muy atrás. Entonces, esa información es muy útil y yo la voy a usar para ir ahí al punto de su necesidad y poder hacer un acto, una acción, un teatro de aquello que necesita para cambiar esa energía que no está fluyendo, que está bloqueada o que está yendo en el sentido contrario. Digamos, te jode, te produce puro problema en la vida, no te deja ganar plata, te deja solo, sola, y frustración tras frustración. Entonces, tenemos, eso es el resultado de una secuencia larguísima en el tiempo de no encontrar las soluciones, ¿no? Y como nadie quiso buscarlas tampoco, entonces vamos heredando la misma cosa, el mismo tema, la misma enfermedad, el mismo problema, y todos van como con un sentido de pertenencia por el lado tóxico, que es mucho más fácil de definir y de encontrar, que tratar de visualizar y tratar además de movilizar la verdadera energía esencial que tiene que ver con el desarrollo de una persona, que tiene que ver con la evolución, que tiene que ver con la mejoría de, de ese ser, de esa familia, de sus descendientes, de la especie. ¿Viste? Entonces, lo que se va a desplazar cuando uno hace útil los símbolos y hace actos que van a determinar que algo sea eficiente, digamos, va a desplazar una conciencia. Y entonces tú, yo, todos vamos a dejar en la historia un cierto nivel de conciencia para que siga la posta y evolucione en ese sentido, ¿no? Porque porque lo que se hace por inercia es dejar un nivel de conciencia pobre, ¿no? Un nivel de conciencia muy bajo, y entonces por eso nos enfermamos. Para mí es como, ahí está el qué, nos enfermamos porque no estamos resonando con quién verdaderamente somos. Entonces estamos respondiendo a un montón de obligaciones o de prohibiciones que ya vienen desde que somos fetos, vienen como esos mandatos con nosotros, y luego vamos a desarrollar el lado equivocado de la vida. Entonces, hasta que tenemos una crisis, hasta que nos hacemos preguntas. Y todos nos hacemos preguntas porque estamos vivos, y entonces sí, ¿no habrá algo mejor que esto? ¿No habrá alguna posibilidad de salir de acá? Pues sí, Lázaro andó, como dice el chiste, ¿no? Sí, bueno, y andamos buscando permanentemente, y claro, nos vamos a encontrar con bastantes soluciones en el camino, quizás, pero todo se trata de la capacidad también de verse uno, ¿no? Y de repente, claro, hay que hacerse ver. Muchas gracias, Gabriela, por esa respuesta. Y a propósito que te hice la consulta acerca de los sueños, em, y entiendo también que estos actos que tú mencionas de psicomagia van dirigidos al inconsciente, si no me equivoco. Sí, sí, Entonces, el inconsciente, digamos, es hasta donde entiendo, una propuesta de Sigmund Freud que lo popularizó, el padre del psicoanálisis, de la teoría sí. psicodinámica. Entonces, te quería consultar,
a propósito de esto, de que también en la psicomagia se trabaja mucho con el inconsciente a través de actos simbólicos, ¿qué relación hay con el psicoanálisis? Porque de hecho, a propósito de que te preguntaba por los sueños, una de las grandes obras de Sigmund Freud es el análisis de o la interpretación de los sueños, si no me equivoco. claro, Y Jung sí. también se profundizó en el tema de los sueños, del inconsciente Claro, colectivo. Jung fue un poquito, perdona que te interrumpa, fue un poquito más lejos en cuanto a que él se metió en esta, como el que asoma la cabeza a otra dimensión. Se metió en la dimensión colectiva, que es el de lo más interesante. Claro, entonces Entonces, hay una base psicoanalítica detrás de la psicomagia, en tanto sí, que busca el modificar el inconsciente o hacer consciente lo inconsciente. eso. Yo prefiero eso último que dijiste, Ya, ¿no? Porque lo inconsciente es inmenso y voy a hacer una relación con la masa, eso que la física llama la masa oscura en el universo, ¿no? Eso es una información desconocida, pero eso es oscura. Que hoy día este famoso James Webb está trayendo unas imágenes maravillosas y está mostrándonos esa inmensa maravilla que es el universo. Y, y eso siempre estuvo ahí, ¿ves? Solo que no lo conocíamos porque no teníamos el ojo de James Webb, ¿no? Entonces no estaba esa capacidad de ver. Lo mismo ocurre a nivel personal. Y entonces eh, hay que hacer un análisis de la historia y eso está muy relacionado con el psicoanálisis, por cierto. Hay que hacer un análisis del árbol familiar, pero no en el nivel genealógico propiamente tal, sino que psicogenealógico, psicogenealógico. Y sin duda me voy a meter en el inconsciente de ese árbol porque, porque empieza a haber situaciones que empieza a mostrar ese análisis, como en las sesiones de los psicólogos con sus pacientes. Te empieza a mostrar cosas que se repiten, ¿no? Situaciones que aparecen una y otra vez, y voy a decirlo lo más simple posible, esas son noticias que te convienen, ¿no? Son noticias que te conviene atrapar para que después armes este puzzle, como en los sueños también, armes la información, la frase completa, el relato, ¿no? Pero ocurre que no es solo el relato vacío, sino que es el relato de tu propia historia y de repente empiezas así, ese clic, 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 clic. Ah, es decir, que esta quiebra que estoy teniendo en mi empresa ocurrió, claro que ocurrió. A mi abuelo hace 80 años atrás le pasó esto, pero de otra manera, ¿no? Le pasó una historia parecida, lo estafaron, quebró, se tuvo que venir de Europa a Chile, en fin, ¿no? Y hoy día yo estoy metido en los zapatos de ese personaje, viviendo la misma historia, pero con otro momento. Hay otro contexto, ya. Entonces, eso es esencial. Por ejemplo, ¿no? En ese ejemplito que te doy hay algo esencial y cuando uno analiza el árbol, entonces empiezan a aparecer estas luces, ¿sí? Por acá, por allá, y luego uno tiene que seguir la huella de eso y mostrar, ¿no? Cotejar con la persona, vamos a seguir conversando y entonces yo, aquí viene la parte artística de la psicomagia que es muy esencial, es lo más importante. Yo tengo que, con mi imaginación y la información que tengo, no es una pura volada que voy a desarrollar en ese minuto, con la información y la imaginación
yo voy a configurar un acto, una acción que va en la dirección de esa energía que la persona que consulta desconoce, ¿no? Pero se expresa en esas pequeñas luces que van apareciendo, solo que no sabe qué hacer, ¿no? Si no, no sabe qué hacer con el sueño, con la información que recibió, no sabe qué hacer. En ese sentido, siempre somos niños todos. Necesitamos que el papá, terapeuta, nos diga qué hacer, que el presidente de la República nos diga qué hacer, en fin, necesitamos eso. Bueno, y entonces voy a crear junto con esa persona, no yo sola, no con una potestad, sino en base a la información y en base a lo que siento, veo, intuyo y sé que es lo que ese ser está queriendo, la felicidad, por ejemplo, ¿no? La felicidad, quiero hacer una familia, pero no me puedo embarazar. Y hemos hecho un montón de tratamientos y no puedo embarazarme y eso. Entonces vamos a la historia y vamos a ver la relación que hay en esa mujer con la tía abuela que tuvo un problema que no era fisiológico, era o económico, o intelectual, o que quedó viuda, joven, con 8 niños, ¿no? ¿Quién con esa memoria va a querer ser madre? ¿No? Entonces, es como ahora me tengo que hacer cargo de un colegio, imagínate tú. Bueno, entonces tú dirás, ¿qué tiene que ver esa historia con ella que no se embaraza? Tiene que ver, absolutamente todo que ver, porque, porque hay una relación y esas relaciones, por eso se estudia esto, ¿no? Y se estudia el mapa familiar. Hay unas relaciones que te tocaron y le tocó a ella, con ese personaje de su familia que ni siquiera conoció, pero que está en la memoria de ¿cuál memoria? La memoria inconsciente de su genealogía, de su psicogenealogía. Y a ella le tocó que se activó a través de su persona. Entonces, ahí es donde yo sé qué hacer. Sé que tengo que trabajar con esa persona, su tía, abuela, tal, que se llama Juanita. Tengo que trabajar con él a través de ella, por supuesto. Ella va a tener que hacer algo, ella se tiene que volver activa en su memoria, es decírtelo así, en simple. Yo le puedo decir cómo y entonces en ese momento ella va a quedar a cargo de su destino. Digo, mira qué fuerte eso, ¿no? Yo no le voy a decir más lo que tenga que hacer, yo le doy las indicaciones y ella sabrá en qué momento y cómo hace esto. Y la gente lo hace los actos porque le resonó como en sintonía con algo que es muy profundo internamente. Entonces, por eso va y hay ese impulso y dice, no es que me crea a mí, es como se está creyendo a sí mismo, ¿no? Si se va y la mayoría de la gente hace los actos y generalmente tienen buenos resultados. Entonces hay un progreso, ¿ves? Hay una sanación ahí. Eso es muy, muy esencial. Hay una toma de conciencia, hay una mejoría que por supuesto se va a heredar. Y eso es colectivo, eso toma todo el árbol, inunda todo el árbol y los que vendrán ya saben algo diferente, ya saben cómo hacerlo, ya aprendieron que eso de no embarazarse, en el caso que te estoy contando, ¿no? Eh, era un destino familiar, pero esa persona tenía la misión, vamos a decirlo así, de sanar ese destino familiar, para realizarse y ser feliz como madre, con hacer su familia,
lo que quería. Pero estaba atrapada en un destino familiar que no la dejaba realizar su destino personal. Entonces, claro que hay que hacer un análisis, claro que hay que después crear, pero van las dos cosas juntas. Es como, perdona que me alargue, pero es que esto me apasiona y yo quiero explicarlo porque muchas veces me dicen, claro, pero tú vas a engañar al inconsciente, ¿no? Estoy engañando nada, ¿no? Estoy, estoy siendo receptiva a tu necesidad de la cual te habla tu inconsciente, ¿no? O sea, yo no engaño porque no se puede hacer eso de partida, no se puede. El inconsciente es la mayor parte de nuestra existencia. Y entonces cuando yo puedo hacer consciente un pedacito, un fragmento de ese inmenso océano infinito, universo que es el inconsciente, entonces inmediatamente doy un salto y me di cuenta. Pero también inmediatamente digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, por eso yo encuentro que la psicomagia y a mí personalmente me, me, me habló y me sigue hablando, eh, es demasiado útil. Y las generaciones nuevas ya entendieron esto, ¿eh? Entonces, bueno, eh, vuelvo a lo que te decía. Entonces, eso cuando te das cuenta de algo, inmediatamente te va a venir la segunda escena de decir, ¿qué hago? Y también puedes no hacer nada porque te encanta estar en esa situación. Y ya sabemos todas las cosas tóxicas que hay en la familia y las toxinas de la pertenencia tóxica y todas esas cosas, pero estamos hablando mencionaste Freud, el psicoanálisis, todo eso tiene el propósito de evolucionar. Lo que yo quiero agregar aquí es que el tarot, los oráculos, el mundo simbólico, justamente tiene el propósito de hacernos evolucionar. Entonces a mí me parece terrible cuando la interpretación sesga, corta, mutila, ¿no?, el símbolo, y ahí tienes 200.000 libros que dicen, esta carta significa tal cosa, felicidad. Al revés significa tristeza, tragedia, traición. No, pues, por favor, no, no, porque somos mucho más que eso. ¿Ves? Entonces, por eso que algunos listos y inteligentes también aportaron cosas al tarot y otros distorsionaron el tarot y le sacaron cosas que son muy relevantes, símbolos muy importantes. Entonces es como eliminar estrellas del cielo y la estás viendo, pero digo, no existe, ¿no? Ya eso, por ejemplo, eso lo vemos hoy día en todas partes, ¿no? Mira, no me hables de eso cuando existe. Entonces yo, eso es, no, no lo quiero, pero existe, está influyendo en tu vida, tiene que ver, hay alguien aquí que te ama o que te odia o que te hace problema, pero todo eso son reflejos de tu nivel de conciencia, ¿ves? Entonces cuando haces luz, y para eso son los oráculos, cuando haces luz, eureka, eureka, porque tienes una nueva herramienta que hay que aprender a utilizar y, y seguimos evolucionando así. Por eso Jodorowsky dice, y no antes que él, la frase de que el arte puede cambiar el mundo, ¿no? El arte puede cambiar el mundo porque los seres vivos somos creativos.
Hay unos que son más creativos que otros, por supuesto. Entonces, puede cambiar el mundo y, y el mundo lo que hace es eliminar las herramientas útiles para esos cambios. Entonces, te entras en creencias, en doctrinas, en cuadrados, y te hacen meterte en un cuadrado cuando eres un círculo, ¿no? Eres una esfera que lo ponen en un cuadrado plano. Imagínate, o sea, ese traje no te calza, esa forma no te calza, y entonces ahí vienen todos los dilemas humanos. A propósito, Gabriela, que mencionaste algunos libros que hablan, por ejemplo, de las cartas del tarot y el significado de cada carta y así, se me ocurre preguntarte también por los diccionarios que de repente se venden así en cualquier librería, diccionario de los sueños, diccionario, no sé, de los ángeles, diccionario de, bueno, del mundo simbólico, diccionario de la astrología, eh, ¿tienen alguna validez? Y junto con esa pregunta, aprovecho de preguntarte también, las personas que buscan, por ejemplo, sanarse a través de estos lenguajes simbólicos, pudiesen hacerlo a través de, por ejemplo, estos diccionarios, estos libritos o buscando en internet y haciendo, inventando por sí mismos actos simbólicos, o siempre Bueno, necesitan un terapeuta. eh, hay mucha gente que hace actos espontáneamente, ¿eh? Y está bien, los niños siempre hacen eso, los niños hacen eso naturalmente. Eh, y ya que digo naturalmente, te aprovecho de decir que no hay nada que no sea natural. Nosotros lo desnaturalizamos con el intelecto, pero, pero cuando hay algo que te es natural, es conocimiento, ¿sabes? Mira, yo que tuve contacto con curanderos, chamanes en su sitio, en su propio territorio, eh, ya había Jaguanchi, por ejemplo, que fue muy importante para mí. Te mostraba la selva y te decía, aquí la farmacia, ¿no? Entonces, aquí están todos los libros esos que tú tienes allá en tu casa que yo te di, mira. Todo está aquí. Y cuando yo comprobé eso fue deslumbrante, ¿no? Ese conocimiento. Este, ahora, nosotros somos seres racionales, somos seres que vivimos en una organización social eh, que está llena de leyes y esas leyes siempre hay que estarlas cambiando porque es como la esfera en el cuadrado, ¿no? Ya no sirve, entonces cambiamos como también, todo tiene que ir como adaptándose, pero digo, los que hacen, vuelvo a tu pregunta, los que hacen actos solitos, está bien, hacen un intento, hay algo que van a descubrir quizás, pero no sé si van a llegar a sanarse, porque, porque pueden sacar información de libros, pueden hacer eso, y pueden por instinto y usando su intuición hacerlo. Mucha gente me dice a mí, yo hice esto, y fíjate que me pasó esto y resultó tal. Qué bueno, fantástico y me encanta, pero hay un riesgo también, ¿no? Hay un riesgo, el riesgo de la receta. Si no todos los medicamentos le hacen bien al mundo por igual, ¿no? A mí 2 veces me ha pasado, por ejemplo, que dermatólogos me han dado unos remedios que se supone que son los más inocuos, que ahí me han venido unas alergias, pero tremendas, así. Yo no soy de la medicina alópata tampoco, entonces, bueno, pero es que esto lo usa todo el mundo, dicen. Claro. No, a mí no me anda eso. Ya, entonces, para hacer un acto psicomágico, eh,
puedes intentarlo, claro. Mira, Jodorowsky hizo un documental de varios actos, ha escrito muchos libros. Entonces, yo en mi libro, mi tesis de mi libro, que se llama La memoria de la sangre, es que uno hace una intervención en la memoria. Ese hace una intervención en la memoria, que es infinita, y entonces cambia del disco duro esa información distorsionada que no te permite desarrollarte. ¿Ya? Eso es como simple. Entonces, por eso valen los intentos, creo yo, de las personas que de buena fe van y lo hacen, ¿no? Entonces, hay que, ojalá, seguir profundizando y ver los resultados, eso sí. Y los resultados son los que van a hablar, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que habla. Y entonces, el progreso material, intelectual, emocional, espiritual, es lo que te va a hablar. Entonces, si alguien viene a pedirme ayuda a mí para hacer un acto psicomágico, yo feliz, lo hago, pero voy a analizar su árbol y, y le voy a mostrar a esa persona además, mira, veamos esto, y esto de acá, y este detallito, y esto, hoy me dicen, nunca había visto eso. Sí, pues yo para eso estoy aquí. Entonces, bueno, yo te muestro esto, y también te voy a decir cómo hacer. Y, y entonces por eso se van con, con, eh, con esa tareita de hacer eso. Y la mayoría de la gente lo hace porque le hizo sentido. Y los que lo hacen por sí solos, yo creo que les hace sentido también. Y son, y son un poco más arriesgados quizás. Eso te puedo decir. Gracias, Gabriela. Em, bueno, voy a citar algunas frases de acá del libro, lo vuelvo a mostrar para hacerte la próxima pregunta. En la página 12 dice, debajo de toda enfermedad o fracaso hay alguna prohibición o alguna obligación de la familia. Y después dice en la página 13, para salir de las situaciones tóxicas se requiere una acción poderosa que cambie el condicionamiento familiar y cultural que está produciendo la enfermedad. Ujú. Entonces, en base a eso, pudiese entenderse que hay como una responsabilidad, por así decirlo, que se le atribuye a lo familiar, a lo cultural, lo que tú también nos acabas de mencionar como lo genealógico. Sí. eh, y eso yo lo contrasto con una propuesta del filósofo Jean-Jacques Rousseau, que planteaba que Ajá. que el ser humano nace bueno, nace sano, pero la civilización es que lo enferma, lo corrompe. ¿Es más o menos así? ¿Nacemos así sanos, limpios, y la civilización nos corrompe la familia, la cultura? Sí, estoy de acuerdo con Rousseau. Mira, yo he visto esto, no es que yo crea, yo he visto esto. Y no es que nace sano, sino que la primera unión, que es el huevo y el espermio, es totalmente sana, ¿ya? Y de ahí viene el periodo de gestación, donde ya empiezas a absorber esos códigos familiares eh, que te corrompen. Tú usaste la palabra, yo voy a seguir con esa. Entonces, esos códigos ya los estás absorbiendo. Mira, en el tarot, tengo el tarot aquí, pero no lo tengo a mano, está colgado y tiene dos árboles que son el árbol materno y el árbol paterno. Y él está colgado, ahí está colgando de la viga central que lo sostiene
Yo lo voy a buscar por acá en la versión restaurada de Marsella. Y entonces, eh, eso, si lo vemos como alguien que está sostenido de una patita, ¿no? De la pierna izquierda, porque está vinculado al lado izquierdo, que es su madre, lo femenino, lo maternal, y entonces tiene una atadura como el cordón umbilical que lo sostiene a la carne, y ahí no está color carne eso, que es esencial que fuera color carne esa viga, porque está haciendo una atadura a la materia, al cuerpo, al mundo físico, y ya está recibiendo esa información de esos dos árboles, y va a nacer de una cierta manera, que puede ser normal, inducido, por cesárea, con forceps, todas las cosas que sabemos de la forma en que nacemos. Todo eso es parte de la historia que tiene que estar relacionada con la gestación antes, ¿no? Con la historia de papá y mamá, está relacionado con algo inconsciente, profundo, que esa madre, con lo cual están ligados esos padres y que van a ser depositados en la criatura que van a ser. Entonces, ya venimos con una información distorsionada, ya estamos en nuestra célula, hay una información de cómo se debe ser obligación, ¿no? ¿Y qué es lo que no puedes hacer? Prohibición. ¿Sí? Nosotros somos conservadores acá. Eso es un lema de la familia, está ahí. En nuestra familia hay cáncer. ¿Sí? Ese feto ya recibió esas cosas y muchísimas más. Eh, Aquí hay locura. Entonces todos esos gérmenes están en ti, están en tu inconsciente y en cualquier momento pueden aparecer cuando ya eres una persona, ¿no? Y pueden aparecer como una manifestación de la historia anterior, de esas historias de locura, de esas historias de conservadurismo, de esas historias de esa memoria. Y te tocó ese pedazo del queque a ti. Entonces, eh, ahí estás con tu relato en el momento actual, pero ese relato, igual que la cuerda y el que está en el pie del colgado, está atado a alguienes, a una historia, y a una historia que te contaron, y a una historia a la que fuiste inducido. Entonces, esa historia es la historia de tu familia, es la historia de la sociedad que habita tu familia, y es la historia de la cultura a la que pertenece tu familia, ¿no? Eso está lleno de situaciones históricas importantes. Entonces, todas esas cosas son datos, información que están en tu inconsciente desde que naces y antes de nacer, como te decía. Y entonces, esa es la información que trae tu disco duro, y esa información generalmente está llena de toxinas que son, en síntesis, prohibiciones o tareas, obligaciones, que tienes que hacer obligaciones. No, tú tienes que estudiar, porque como aquí hubo pobreza, no pude estudiar y papá siempre quiso ser ingeniero, pero no, su familia no tuvo cómo pagarle esa carrera. Y entonces desde que tú estás siendo feto, tu papá te está mirando como ingeniero. Está viendo el momento en que le vas a entregar el título de ingeniero, ¿no? Porque ya lo creó para ti. Entonces tú, José, vienes con otra necesidad, ¿no? Y la ingeniería, ese cuadrado no calza en tu esfera, ¿ves? Entonces,
sí, pues que seas bueno para la matemática, en fin. Pero ves a tu papá y lo quieres tanto, lo amas. Dice, mi papá sería tan feliz, va a ser tan feliz cuando le traiga el título. Y se lo traes, pero lo pasaste pésimo estudiando. Tu carrera duró 10 no 5 años, ¿no? Tenías terror de dar el examen de grado, porque sabes que esa es la condena. Vas a dar el examen de grado y vas a trabajar el resto de tu vida en algo que no te gusta, que no es tuyo, que era para darle el gusto a papá. Obligación, ¿ves? Entonces, un día este hombre cumple 45, 50 y dice, la punta del cerro, abandona la familia, la empresa que había generado, todo, y se va a una playa por ahí, porque su ser ya va a salir del límite, ¿no? Y decir, pero de una manera definitiva, digamos, explosión, y entonces busca el cambio que conecta con lo esencial. Es decir, en la sociedad sabe muy bien cómo hacer esclavos. Nuestra sociedad sabe muy bien eso. Y la réplica de eso está en la familia. Sí, y sin embargo, los padres lo hacen por tu felicidad, por tu bien. Sí, así es como eligen a tus novias, ¿no? Así es como te prohíben la homosexualidad, así es como tienen tabúes, vetos para cosas que están vetadas, prohibidísimas, pero que a ti te interesan y te atraen y tienes que ver con eso, ¿no? Y aquí es donde aparecen cosas interesantes que tienen que ver con el concepto sombra de Jung. Entonces tu sombra es gigantesca, porque tus deseos van por otra corriente, en otra vereda, por otro lado, totalmente distinta a aquellas obligaciones que te impuso la familia y están totalmente relacionadas con lo prohibido de tu familia. Entonces, ahí viene el viaje, el héroe, la fuerza que necesitas, cómo vas a desarrollar tu propio camino, lo que te decía antes, ¿no? Tu destino personal. Y entonces, en el caso del hijo que se hizo ingeniero, hay algunos que después empiezan a trabajar y no les va nada de bien, por ejemplo. Entonces, también pasa eso. Entonces, por ejemplo, yo a ellos les digo, bueno, dale a tu papá lo que quiere, el título, dale el título. Y algunos lo hacen y después hacen lo suyo, ¿no? Una carrera artística, por ejemplo, o ser viajeros por el mundo, etcétera. Entonces, eh, hay algunos que hicieron lo suyo, no se convirtieron en ingenieros y después les ocurre que caen en algunas trampas que son los cobros, que digo yo, ¿no? La familia te cobra, traicionaste, no hiciste esto para lo cual estabas destinado y te fuiste a vagar por el mundo. Entonces, después eso tarde o temprano te puede cobrar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, por ejemplo. Sé que yo puedo hacer una de las cosas que se me ocurre aquí cuando estoy conversando contigo, es que le des el título a tu papá, lo generes, lo hagas imprimir, le pongas el sello, o sea, hoy día imagínate la facilidad para hacer esto, le pongas el sello de la universidad tal y cual, realizas sus sueños y se lo das. Y ahí aprovechas de decirle muchas otras cosas, porque eso no es todo, pero le das eso. Y en ese momento, tu ser, tu alma, tu inconsciente, va a estar y dice, ya pagué esto, ahora tengo permiso, ¿no? Tengo permiso y voy por lo mío. Entonces, hay las personas que nos tomamos los permisos
y hay los que siempre están pidiendo permiso y a ellos les va a pasar eso, por ejemplo, ¿no? Se tienen que hacer pagos, ¿no? Y generalmente hay muchos pagos que se hacen con la salud. Entonces te enfermas de cosas serias, ¿no? Mucho, la familia te cobra por ahí, etcétera, fracasos emocionales, en fin. Y todo esto tiene que ver, valga la redundancia de lo que voy a decir, tiene que ver con que tus padres no son capaces de verte en tu dimensión real, en que eres un ser único, un individuo, ¿no? Que puede ser diferente a su expectativa o a su historia. Y eso, como no hay escuelas de padres todavía y la educación es pésima en el sentido espiritual, ¿eh? Digo, entonces, no te ven. Entonces tú tienes que crecer siendo un esclavo de sus deseos y lo haces por amor. Vaya contradicción, pero eso que llamamos amor está lleno de historias de dolor, familiares me refiero, ¿no? Y eso luego, claro, se acarrea y se traslada a la pareja, a las relaciones de trabajo, a, a todas las relaciones en la vida. Me- Bueno, si tú no me paras, yo puedo hablar un montón. Sí, sí, no, no, pues gracias, Gabriela, por compartir tus conocimientos, tu sabiduría. Eh, Se me viene a la mente la pregunta, porque siempre estamos hablando quizás de padres, de hijos, siempre hay una relación sanguínea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay adopciones? No, no necesariamente quizá un lazo de sanguíneo, digamos, genético. La persona que es adoptada también puede heredar patrones generacionales de la familia que la adopta. Absorbe, absorbe Ah, ya. esos patrones. Eh, Esto es una ley, mira. Eh, el adoptado o la adoptada no tiene un solo árbol, sino que tiene tres árboles, más complicado. Es el árbol, su árbol biológico, su árbol de adopción, la familia que lo adoptó, y el árbol imaginario. Porque su biología, sus células, van a imaginar una familia feliz, una madre súper idealizada, un padre igual, van a imaginar en base a ciertas informaciones los que saben que son adoptados, por ejemplo, y fueron adoptados en la adolescencia o de niños, ya se asimilaron y absorben al árbol de adopción. Pero ellos tienen una biología y tienen una memoria, por tanto. Entonces, cada tanto en sus sueños configuran esas imágenes imaginarias y luego construyen, sin darse cuenta, el árbol imaginario de papá, mamá, porque puede que los datos no los conocen, ¿no? Pero su biología y su inconsciente sí los tiene. Entonces yo he visto que ninguna adopción es tan lejana ni tiene tan nada que ver sanguíneamente, digamos. Por eso la memoria de la sangre, el título que le puse al libro, ¿no? Siempre hay la familia, tanto la familia como la criatura que es adoptada, tienen una relación secreta y simbólica y histórica. Entonces, no sé cómo descubrí que este niño se parecía tanto a mi abuelo. Vi una foto, me apareció una foto, mi abuelo yo no lo había conocido. O se parece al hermano de mi mamá que se fue del país súper joven y nunca más supimos de él. Entonces, ese niño, esa niña está cumpliendo
eh, está llenando un vacío, ¿ves? Eh, y ahí inmediatamente tiene de nuevo, vamos de nuevo a las obligaciones y a las prohibiciones. Pero los árboles de las personas que son adoptadas son triples, por eso. Gracias, Gabriela. Bueno, yo conozco un caso cercano de una persona, una mujer, que en su familia ha habido mucha historia de abuso sexual y siempre ¿Ya? como como en la rama femenina, como que su mamá fue abusada, su Mujeres abuela, abusadas, claro, ¿sí? y de hecho su hija también. Es como que hay un patrón, digamos, como tú bien dices, que se va heredando, se va La memoria, repitiendo. Claro, la memoria. la memoria de la sangre, precisamente. Eh, tiene que de alguna forma, por así decirlo, el último eslabón, necesariamente la hija, por ejemplo, tiene que hacer esa revisión, hacer consciente lo inconsciente, hacer un acto. Yo he tratado mucho esto y muchas veces la madre coopera o la madre lo hace el acto. Eso inmediatamente repercute en los hijos y porque hay una vinculación. Digamos que es tu sangre, es tu familia, somos una red y todo está conectado con todo. Yo te lo dije al principio y en la familia sobre todo. Entonces, la familia es una red y aunque tú no conozcas o no quieras saber de alguien, existen y están activos en tu interior. Y entonces, esto así se desplaza la memoria, ¿viste? Puede que esa mamá haya tenido su abuso sexual como gran secreto, nunca se atrevió a contárselo a los padres, que eso es bastante muy común, y luego hace familia, tiene hijos y se vuelve a repetir el abuso. Y entonces esa mamá quizás ahí va a soltar el secreto o quizás ahí se va a interesar por sanar. Entonces, la mayoría, el 99% de las personas creen que el pasado no tiene importancia, que lo que a ti te pasó, si te callas, se va a morir. No, los secretos son lo más dinámico y lo más activo que hay. Están todo el tiempo desde diversos túneles del inconsciente tratando de emerger. Y una forma terrible es así, como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces dicen, en la línea materna está lleno de abuso, entonces la abuela, y se investiga, son todas las mujeres. Y esos abusos, eh, mira, en el estudio del árbol hay 4 mundos, que son 4 centros. El intelecto, el mundo emocional, el mundo sexual, que le llamamos sexual creativo, y el mundo material. Son 4 centros que tienen distintos lenguajes. Y entonces, un abuso que ocurrió 2 o 3 generaciones atrás se desplaza de generación en generación y a veces ocurre no sexualmente, sino que materialmente o emocionalmente. Y ahí te vas a encontrar con personas que están profundamente desvalorizadas, profundamente inexistentes, ¿no? No tienen un lugar en el mundo, no tienen un territorio, no saben ganar plata, no existen, entonces se ponen a disposición de los demás con una facilidad impresionante. Todas estas cosas que tienen un nombre en la psicología, las estoy escribiendo, tratando, a mí me interesa que la gente tenga acceso a las informaciones de forma simple. Bueno, entonces, eh, un abuso sexual después se puede convertir en otra generación en abuso económico, ¿no? En pulsiones de todo tipo.
pulsiones incestuosas, etcétera, para usar un término freudiano. Y esos son reflejos de que hubo abuso anterior. Entonces, el huevo y la gallina, ¿no? Yo ocupo mucho ese sistema. A mí me habla la gallina y me habla el huevo. De los síntomas físicos también habla. Habla mucho si te va bien tu profesión, en tu oficio o no, tu relación con el dinero, en fin, eso es consecuencia de una situación familiar, histórica, familiarmente, que ha estado llena de dificultades y que, ¿por qué no? También ha estado llena de abusos materiales, ¿no? O de dineros mal habidos. Es complejo. O sea, hay una diversidad infinita de situaciones familiares que se traslucen en el árbol, en el estudio psicogenealógico, digo, ¿no? Eso. Muchas gracias, Gabriela, por esa respuesta. Y bueno, creo que tú nombraste 4 centros. Yo entiendo que eso se simboliza también en el tarot con los cuatro. Los 4 elementos, que son aire, agua, tierra, fuego. Aire, ahí tienes la espada, pero al revés la pusiste, te quedó al revés. Eh, Aire, agua, tierra, fuego. Aquí tengo la espada de Marcelo. Ah, ya, Este es el mundo intelectual. ya. Yo pienso, Ujú. ¿no? Nuestra función pensante, el lenguaje, todo eso pertenece, ¿no? El lenguaje es la expresión de lo que tú piensas. Eh, el lenguaje tiene que estar, simbólicamente está súper relacionado con la espada. La espada que corta, define, tiene 2 filos. Y en los palos menores del tarot se ve claramente como los secretos, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se censura, lo que no. Todas esas cosas que son funciones intelectuales, ¿no? Que el lenguaje está directamente relacionado con el intelecto. Luego está la copa, las emociones, eh, el cáliz, el corazón, la copa, es el agua que es contenida en ese cáliz, en esa vasija que estoy viendo ahí, mientras yo lo busco acá. Y entonces tiene que ver con el agüita de nuestra emocionalidad. El mundo emocional es líquido, es fluido, o se estanca como el agua, o se pudre, ¿no? Como el agua detenida. Ese es como el sentimiento que no se expresa, que no puede fluir, se pudre. Eh, el agua que limpia, la lluvia, las lágrimas. El agua que se une al océano, el río, que llega al mar, ¿no? Entonces es como ya dejas la individualidad y te fundes con el océano inmenso. Aquí están las de copa, aquí están las de copa. Ya. Mundo emocional. El mundo emocional tiene otro lenguaje distinto al intelectual. Sientes, ¿no? Sientes rabia, sientes tristeza, sientes alegría, sientes pena, sientes felicidad, ¿no? Te fijas que son denominaciones que tenemos para definir nuestros sentires, nuestras emociones. Y como bien dijo Jung, esa es una función racional también, pero tiene otro lenguaje, porque yo puedo sentir una intensa conexión con alguien, pero mi cabeza sabe que mejor que no vaya ahí, po. Mejor que ya me dijeron cómo es esa persona, ¿no? Pero hay algo que yo estoy sintiendo y me gusta ese ser. Mira, esto suele ser, ¿viste? Todo esto es el actuar de la sombra, ejemplo. ¿Ya?
Entonces yo pienso algo porque sé, tengo una información, pero siento otra cosa. Dice que son lenguajes distintos. Luego está el mundo sexual creativo, los bastos del tarot, que tiene que ver con los deseos. Lo que yo, tú, todos, siempre, si estamos vivos, tenemos deseos. Y los deseos no siempre son conscientes. Y los deseos están bastante, muchas veces teñidos por la emocionalidad, pero los deseos, y también por el intelecto, están teñidos, pero los deseos son nuestro motor, lo que nos moviliza, ¿no? Deseo irme del país, deseo viajar, deseo ganar mucha plata, deseo, ese es mi deseo. Bueno, a ver si puedo. Y si puedo, va a tener que ver con ciertas condiciones virtuosas que tiene mi árbol familiar. Y si no puedo, va a tener que ver con estas prohibiciones y obligaciones que ya hablo. Entonces, ¿conozco realmente mis deseos? Porque hoy me estoy acercando a lo que yo siempre he deseado. Pero no sé por qué me duele tanto la guata, me lo paso en el baño, estoy muerta de susto, no quiero esto, y no llegué a la reunión más importante que tenía para concretar lo que siempre deseé. Dice, bueno, algo inconsciente te está haciendo trampa ahí, claramente. Yo he visto muchos casos de estudiantes que no pueden pasar el examen de grado, porque es la primera vez que va a haber un profesional en su familia. Ellos van a ser ET, distinto. Sí, bueno, y luego está el mundo material, los oros. Tú mostraste el basto, aquí yo voy a mostrar eh, el mundo sexual creativo. Sexual creativo, porque es el motor, es el fuego, ¿no? Con eso nosotros realizamos acciones, para bien o para mal. Para bien mío a veces, pero eso que yo es bien mío a lo mejor es mal colectivo, ¿no? Pero son acciones, hechos. Vamos creando algo con nuestras acciones. De hecho, nuestra sexualidad, con lo primero que ocurre cuando nos emparejamos, en serio, digamos, o vamos a hacer hijos. Hacemos, entramos en la acción, es el motor. Y eso es muy interesante porque eso es energía. Si estamos vivos, somos energía que te puedo hablar en este minuto, José. Es una energía ya. Y luego todos estos tres mundos, el intelecto, el emocional, el sexual creativo, están contenidos en nuestro cuerpo, que es la materia, el mundo físico, el oro en el tarot. La materia que contiene el oro, que es la energía. Y eso vibra. Te fijas que tiene unas cosas como, ahí lo vemos, como vitales moviéndose, dentados, así como los engranajes. Bueno, esa energía está contenida en la materia, principio alquímico. Materialización del espíritu. Espíritu, energía. Encarnamos. Y esto es un circuito, es un círculo. Hemos encarnado, estamos en el centro y luego vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Hemos traído la energía hacia abajo, la energía espiritual descendió a la materia. Y luego vamos a hacer nuestro trabajo, el trabajo mundano, lo que haces en la sociedad, y tu trabajo interno. Y vas a ir ascendiendo al espíritu, desde la materia. Eso es espiritualización de la materia. Eso es un circuito. Bajamos
encarnamos y como seres encarnados vamos a trabajar para evolucionar y ascender espiritualmente. Ojalá que podamos ser mejores que la generación anterior y mejor, y que podamos generar mejoría. ¿Ves? Eso es constructivo, eso es evolución, pero hay en el círculo, que en realidad son espirales, hay involución, no hay lo uno sin lo otro. Y eso de pronto se ve en una misma familia, hay unos que van involucionando y otros que van evolucionando. A propósito de eso que mencionas, Gabriela, era una de las preguntas que quería hacerte. A propósito que mencionaste el espíritu que encarna. Bueno, ¿Sí? con esto de la metagenealogía, psicogenealogía, yo creo que hay bastante ya para trabajar, ¿no es cierto?, lo que uno hereda de la familia, las prohibiciones, etcétera. Pero en este ciclo de entrevistas yo también he conversado con una terapeuta de vidas pasadas, que es la doctora Centeno. Y Ajá. entonces, a propósito que acabas de mencionar el espíritu que encarna, ¿tú consideras también de que tenemos vidas anteriores, vidas futuras, reencarnación? Sí, pero de otra manera. Mira, yo pienso lo siguiente, y insisto, en base a la experiencia de trabajo terapéutico. Creo que aquella o aquel que yo fui hace 500 años, 5000 años atrás, no soy yo, pero sí soy yo, por un derecho de sangre. ¿Eh? Esa que vivió 500 años atrás fue pariente mío, fue mi, qué sé yo, una familia que ni siquiera está en este continente. Pero yo tengo su memoria y de repente la voy a recordar, para decirlo en términos metafóricos así. De repente esa memoria se va a activar y entonces hay una estrecha relación con 500 años atrás de alguien que fue familia mía y que está vivo a través mío. Por eso digo, no soy yo, pero sí soy yo. Yo he heredado esa historia que ya no recuerdo. Y entonces cuando voy a las imágenes, a los sueños, a las regresiones, me voy a encontrar conmigo, yo, 500 años atrás, por supuesto, no con este chalequito, con otra cosa, ¿no? Con otras vestimentas. Porque el cerebro necesita una relación conocida, familiar. Entonces, a mí me aparece un señor medieval eh, en la imagen, digo, ¿no? En el sueño o en esta regresión. Y me aparece esa persona y justamente estoy viendo que no era de los trigos limpios, no soy yo, qué sé yo, pero yo, porque algo vibra en mí, voy a reconocer que ese ser me es familiar. Entonces, si era yo que vivió 500 años atrás, sí, porque yo heredé esa información y ahora la estoy viviendo aquí. Entonces salimos de la línea del tiempo, ¿me entiendes? Salimos de la línea del tiempo y yo puedo vincularme con esa memoria. A mí se me hace todo más fácil cuando estamos un poquito informados de la física cuántica. ¿Ves? Porque hoy día hay cosas que están físicamente comprobadas, no quiere decir que son definitivas, por supuesto. Pero entonces sí, yo tengo una comprensión con la idea de reencarnación tradicional, digamos que es muy de Oriente, eso.
pero tengo una versión distinta que me la he dado por mi trabajo. En los árboles, por ejemplo, en los árboles alcurniоsos que tienen registros de historias muy antiguas, te encuentras con historias que sucedieron hace 300 años atrás o en un contexto que lo puedes ver en el cine, en la historia, en algunos libros, etcétera, y ahí estabas tú, porque ese era un pariente tuyo. Es interesante eso, a mí me gusta verlo así. Muy interesante, Gabriela, todo lo que nos comparte. Y también me surgía la pregunta hace un momento cuando me estabas explicando el tema del, bueno, de tu trabajo. Así en términos bien concretos, la persona que acude a ti, por ejemplo, necesita tener o averiguar la historia de su familia, o No, eso lo va descubriendo a medida que trabaja no, contigo. porque yo le voy a preguntar cosas que son claves. Ya, Y hay gente que sí ha hecho un lindo trabajo de investigación, que es muy útil, sirve un montón. Pero yo le pregunto cosas que son como bien puntuales de acuerdo a lo que quiera resolver. Vuelvo a lo mismo que te digo, ahora yo eso lo puedo hacer relativamente rápido. Entonces, lo mismo que te digo, si me está hablando de un problema emocional, me acordé de una chica que me vino a ver porque, claro, había terminado una relación, siempre hacemos crisis con eso, crisis intensas con eso. Y, y bueno, entonces yo inmediatamente ya sé a quién mirar en su árbol y le voy a preguntar por esa persona, cómo se llama, qué hace, cómo fue la relación que tuviste con ella o con este, etcétera, ¿no? Porque, mira, si todo está relacionado con todo, el mundo externo es el espejo tuyo, de tu mundo interior. Y internamente hay un teatro que hace funciones rotativas. Mañana, tarde, noche, hay un teatro interno. Y eso se refleja afuera y las personas que están en tu vida nunca están eh, por algo sin sentido y tienen que ver con la información de tu genealogía. Entonces, un poco fome verlo así a veces porque te saca del romanticismo, ¿no? Sí, o sea que yo me encontré con el amor de mi vida y pasé todo esto que pasé porque tenía que hacerlo para seguir reproduciéndonos. Sí, o sea, así fríamente visto puede ser eso, así de frío, así de despojado de lo romántico y de lo que le pone condimento a la vida, digamos. Bueno, pero, pero cuando uno mira más profundo y te das cuenta de que no hay nada que te ocurra que no esté en sintonía con tu mundo interno y con tu familiaridad. Siempre uno va siguiendo situaciones familiares, conectándose con gente de la familia que no tiene nada que ver con apellidos, y pueden ser extranjeros, pero tienen una conexión secreta, invisible, inconsciente, con alguien que tu inconsciente sí sabe, ¿no? Sé que yo pongo la mano aquí cuando digo inconsciente, claro, porque todo lo que está detrás del escenario, los que mueven los hilos, los que cierran las cortinas, los que prenden las luces, todo eso inconsciente, ¿no? Como en el teatro. Y me refiero al teatro porque hacer actos psicomágicos es una cosa teatral. y Y bueno, Jodorowsky descubrió cómo hacerlo eh, saliéndose del campo del oscurantismo
tal y cual, porque él es un hombre de teatro. A propósito que menciona a Jodorowsky, desde aquí humildemente le hago la invitación a ver si me concede también una entrevista en alguna ocasión. Y bueno, Ah, ya para ir finalizando, Gabriela, pues ya vamos a cumplir el tiempo. ¿Cuál sería de alguna uy, forma, largo, ¿ya? Sí. sí, cuál ha sido, porque tú has mencionado el destino personal, has mencionado también que vamos en una evolución, que ojalá pudiéramos ir en una evolución, porque también se puede involucionar. Es de esperar. ¿Cuál es Cuando uno ve las noticias dice flauta, ¿no? Vamos para atrás. Sí, eh, inevitablemente. aprovecho de, Pero yo creo que el ser humano siempre, siempre está mirando a la evolución y sueña con la evolución. Soñamos. Y imaginamos a un ser luminoso, a un ser sano, a un ser eh, muy poderoso también, a una divinidad, ¿no? Y ese es un ser humano, es un Dios. Lo que pasa es que las creencias nos han hecho ignorar y despreciar todo lo que hacemos como encarnación matérica, materia viviente, voy a decir, nos hacen dividirnos muchas veces, pero la evolución es un proceso natural y al mismo tiempo está la involución, como te dije antes. Entonces, hacer el trabajo interno siempre te va a hacer útil y te va a dar un bien, porque te vas a dar cuenta, vas a generar conciencia y la conciencia es lo que se hereda, eso es lo que heredamos. Y por supuesto que está permanentemente la guerra de las galaxias, como los titulares puestos, no sé, las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, eso es parte de la naturaleza y de nuestra naturaleza. Entonces tú eliges, siempre estamos eligiendo, ¿no? Y tú eliges. Y entonces por eso las condicionantes de la familia son tan poderosas que te hacen elegir en contra tuyo muchas veces, ¿no? claro, sí, precisamente. Y bueno, con esa idea, yo quería consultarte para ir finalizando también, ¿cuál es ese destino final, por así decirlo? ¿Es el proceso de individuación, la iluminación, el proceso de El individuación del tú? mundo, sí, el ¿Sí? mundo. ¿Cuál es el fin del Eh, camino? Fíjate que yo creo que vamos a tener que seguir en otra entrevista porque la iluminación y todo eso es un tema para largo. Claro, La iluminación como tal, como así como el texto dice, te muestra un ser como un ángel lleno de luz con unas auras coloridas. Yo creo que eso es un estado que está a disposición, pero está ocurriendo. La iluminación puede ser una pequeña lucecita que se prendió un día cualquiera cuando caminabas por la plaza o ibas en el metro. Entonces, ese vas de iluminación en iluminación, porque una vez que te das cuenta de algo ya no vuelves atrás. Y se me está acabando la batería, me parece, sí. Entonces, no vuelves atrás y eso. Entonces, el trabajo interior es la cosa. Esa es la cosa, ¿no? ¿Se te oscureció mi pantalla o no? no, te veo igual. Porque si no tengo que ir a buscar el enchufe de esta cosa, porque me está avisando. Ah, ya, pero Eh, quizás para bueno, finalizar podemos comentar un poquito a la audiencia cómo te puede contactar tus redes sociales, si quiere de repente consultar una consulta buenísimo. privada contigo, ¿cuáles son las vías? Yo estoy en Instagram principalmente, Gabriela Rodríguez, Arte de Sanar. También lo mismo para Facebook.
Tengo una página web, se llama igual, El arte de sanar, psicomagia, dice. Pero Instagram es lo que yo más, con lo que más interactúo, es lo que yo más uso, digamos. Gabriela Rodríguez, El arte de sanar. Y bueno, agradecer infinitamente tu disponibilidad, también recordarle a las personas que pueden también adquirir el libro de Gabriela. Eso, Muchas muchas gracias. gracias Gabriela por esta conversación y espero que en algún tiempo más también podamos volver a conversar. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Ha sido De un nada, gusto. Chao. igualmente. Chao.